Bueno, vamos a darle continuidad a la serie, un matrimonio según Dios. Amén, bendito sea el Señor. Vamos a iniciar, aleluya, bendito sea el Señor, un nuevo tema, teniendo un fundamento fuerte. Amén, teniendo un fundamento fuerte. Va a ser ahora, bendito sea el Señor, el nuevo tema que vamos a estar iniciando a partir de hoy. Es una serie, así que les invito para que no se pierdan las clases. Amén, bendito sea el Señor, que van a ser los días viernes, una vez que nuestra hermanita Niurka se reincorpore. Amén. Mientras la hermanita no esté ausente, vamos a continuar los días viernes con nuestras vigilias, amén, que hemos estado teniendo y ya a partir entonces de la semana del 25, Dios mediante, vamos a estar dándole continuidad a esta serie los días viernes, amén, si así el Señor nos los permite, amén. Así que bueno, vamos a estar orando para dar inicio a esta enseñanza. Padre maravilloso, mi Rey precioso, eterno y glorioso, Padre, te damos gracias por este hermoso momento que hemos tenido de oración, de alabanza, Padre, Dios mío, precioso, de exaltación en tu presencia, Padre. La gloria, la honra, el honor, la majestad, solo a ti pertenecen, Rey eterno. Cada uno de nosotros solo somos vasos en tus manos, precioso Rey de gloria. Y te ruego, Padre amado, que como vaso en tus manos, como vasija en tus manos, Señor, me uses, Padre amado, para llevar el consejo de tu palabra, Señor, que sea tu espíritu hablando a nuestros corazones, Padre eterno, y que tu palabra sea produciendo al 100% en nuestras vidas, Padre. Que no solo seamos oidores, sino hacedores, Padre amado, para cumplir tu palabra. Te lo pedimos, Padre eterno, en el precioso, poderoso y glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito nuestro Rey. Alabanza al que vive, el fundamento. Bendito el Señor. Tener un cimiento fuerte debe ser prioridad para poder cumplir con lo que Dios está pidiendo de sus hijos. Veremos que esto no solo era parte del plan de Dios en el Antiguo Testamento, sino que también es la exhortación de Jesús en el Nuevo Testamento. Así es, mis hermanitas. Bendito sea el Señor. En las clases anteriores nos enfocamos en la importancia de entender que es Dios el creador del matrimonio, por lo que es, aleluya, por lo que se nos ha dado a ambos, esposo y esposa, amén, instrucciones específicas sobre la manera en que quiere que opere su relación. Amén, bendito sea el Señor. También pusimos sobre esas instrucciones que se encuentran en su palabra. Amén, bendito sea el Señor. Precioso y poderoso es nuestro Dios. Tenemos que aplicar principios como mantener la unidad, paz y amor. Todos los frutos del Espíritu Santo en nuestro matrimonio son fundamentales. Amén, bendito sea el Señor. Hablamos sobre propósitos, amén, sobre los propósitos de Dios para el matrimonio. Bendito sea el Señor y la importancia de que glorifiquemos a Dios en todas nuestras acciones. Amén. En que cedamos ser transformados a imagen de Dios. Bendito sea el Señor. Aprendimos cómo debemos satisfacer la necesidad del compañerismo de un cónyuge y cómo criar hijos de acuerdo con su palabra. Bendito sea el Señor. Y bueno, sabemos que esto no es fácil. Amén. No es fácil. En nuestra fuerza no podemos. Necesitamos la fuerza, la sabiduría que proviene solo de nuestro Dios. Amén.
Bendito sea nuestro Rey. Por eso es que, mis hermanas, es muy importante que busquemos aprender lo que el Señor quiere que aprendamos. Amén. Este es un buen tiempo donde el Señor nos ha apartado para procesarnos, para transformarnos. Amén. Dios quiere que tengamos un matrimonio según Dios, pero para alcanzarlo tenemos que aprender a edificar nuestras vidas en la roca, que sabemos que la roca representa a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo es la palabra también. Amén, bendito sea el Señor, porque Él es el verbo hecho carne. Amén, Dios quiere que aprendamos a hacer las cosas bien, independientemente de las equivocaciones que hayamos tenido en el pasado. Recordemos que la palabra de Dios dice que no traigamos las cosas pasadas a memoria, porque Dios hará cosas nuevas. Él es el que va a abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad. No importa cuál sea la condición que nos encontremos hoy, amén, ya sea que estemos separados, divorciados, solteros, no sé, no importa la condición en la que hoy nos encontremos, amada iglesia, tenemos que tener fe y confianza que Dios hace todo nuevo y que Dios tiene un plan mucho más maravilloso que el que nosotros podamos imaginar, soñar para nuestras vidas. Por eso su palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nuestras vidas. Amén. Pero recordemos que el pueblo de Israel pereció porque le faltó el conocimiento. Aún nosotros, aleluya, bendito sea el Señor, hemos experimentado muchísimos fracasos porque nos faltaba el conocimiento. Amén, bendito sea el Señor, aleluya. Gloria sea el Señor. Si los hogares aleluya, bendito sea el Señor, se derribaron, es porque no había un buen fundamento. Pero tenemos la oportunidad de edificar. Amén. Porque la palabra de Dios dice derribado, mas no destruidos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios misericordioso y Él tiene planes maravillosos para nuestras vidas. Amén. Y Dios, una vez que uno se vuelve a Él, que uno busca su voluntad, sin duda alguna el Señor abre caminos. Amén. Y Dios abre puertas que nadie puede cerrar, mis hermanitas amadas, hermanos, que de eso no nos quede la mayor duda. Amén. Bendito sea el Señor. Pero nuestro Padre es tan bueno, es tan misericordioso que nos quiere enseñar. Quiere que aprendamos cada día más a conducirnos según su voluntad. Amén. Y no la nuestra, porque eso nos falta mucho entender. Que una vez que vinimos a Cristo ya no tenemos que seguir viviendo nosotros. Cristo es el que tiene que vivir en nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Así que vamos a permitirle que sea el Señor, que sea su Espíritu enseñándonos cada día más, mis hermanas. Recordando que no debemos ser solo oidores, sino hacedores de su palabra. Amén. Dios quiere que sus exhortaciones sean claras, por lo que la escritura frecuentemente incluye ejemplos y comparaciones para que las personas puedan comprender fácilmente. Por ejemplo, en Mateo 7, 24 al 27, Jesús cuenta la parábola de los dos cimientos. Un hombre construyó su casa sobre una roca y otro sobre la arena. Eventualmente cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y como es de esperarse, la casa sobre la roca permaneció, mientras que la casa sobre la arena se derrumbó. Con el paso del tiempo, Jesús le había estado enseñando muchas cosas a sus seguidores. Y Mateo 7:24 revela su punto. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bendito sea el Señor. Amén. Y entonces aquí podemos ver, amada iglesia, que el Señor Jesucristo nos lleva
específicamente a su palabra. A su palabra. Amén. Y la importancia de mis hermanitas, hermanitos, que pongamos en práctica su palabra, porque estas palabras son para ponerlas por obra en nuestras vidas, para cumplirlas. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Siempre tenemos la opción de seguir el camino de la sabiduría o el camino de la insensatez. No existe una tercera alternativa. Un camino te lleva al éxito y el otro al fracaso. Y eso nuestro Señor Jesucristo lo dejó bien claro, mis hermanitas. Aleluya, bendito sea el Señor, en el verso que acabamos de leer. Amén. En Mateo 7:24. Aleluya. Al verso 27, amén, bendito sea el Señor. Si tienen su Biblia en mano, es importante para que también ahí estén certificando lo que estamos hablando, amén, con base bíblica, obviamente, bendito sea el Señor, porque todo lo que enseñamos tiene que estar totalmente fundamentado en la palabra, amén, bendito sea el Señor, porque, aleluya, ¿a dónde más vamos a aprender caminos de sabidurías y a vivir una vida? Bendito sea el Señor. Alabanza sea el que vive en la voluntad de Dios, si no es a través de su palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Pongamos un ejemplo sobre esto. Amén. La construcción de una edificación sin asesoría. Bendito sea el Señor. Imagínense que nos pongamos por nuestra cuenta a hacer un cimiento, por ejemplo, para construir una casa, sin ninguna base de conocimiento. Simplemente porque a mí me parece, voy a abrir un hoyito acá, le pongo una piedra, pongo un palo por aquí y atravieso otro palo por allá y agarro y ahí un pedazo de madera y la pego por un lado. Y nos ponemos a hacer ahí una casa, bendito sea el Señor, por nuestra cuenta, sin tener conocimiento ni la más mínima asesoría de cómo hacerlo. Bendito sea el Señor. ¿Qué pasaría en ese caso? Pues es evidente, ¿no? No guiarnos por la experiencia de un arquitecto especialista para construir una cimentación fuerte es sin duda un riesgo que puede terminar en una gran pérdida. Bendito sea el Señor. Y eso ha pasado en la realidad. Hay muchos constructoras, que han hecho edificaciones sin haber tenido la asesoría correcta y después vemos con el tiempo que esa edificación se viene abajo. ¿Por qué? Porque la cimentación que se colocó en esa edificación no era la apropiada para el terreno. Bendito sea el Señor. Bueno, lo mismo ocurre cuando nosotros como creyentes ignoramos las instrucciones de Dios y no las seguimos. No es suficiente que seamos oyentes, sino que debemos ser hacedores. Santiago 1:22, ahí la palabra lo dice claramente, amén. Si queremos tener un cimiento fuerte en nuestra vida, siempre actuamos como tontos cuando cuestionamos o ignoramos al arquitecto de nuestra fe, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. No podemos seguir ignorando al arquitecto de nuestra fe. Tenemos que tener siempre puesta nuestra mirada, como dice la palabra, en el autor y consumador de la fe, nuestro amado Señor Jesucristo. Pero recordemos, iglesia, que Jesucristo es la palabra misma. En él se cumplió toda la justicia porque él es la justicia. Escrito está, él es el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el Señor, el camino, la verdad y la vida.
Bendito sea el Señor. Está en nuestro Señor Jesucristo, tal cual como Él mismo lo anunció en Juan 14:6. Amén. Nadie puede ir al Padre sino por Él. Bendito sea el Señor. Amén. Y nadie puede tener o pretender tener éxito en Cristo si no hace caso a su autoridad, a su señorío y se deja seguir por su palabra. ¿Por qué? Porque las escrituras revelan información acerca del diseño de Dios para que tengamos un cimiento fuerte. En nuestra vida ocurre lo mismo que en las edificaciones. Su calidad depende de la calidad del cimiento sobre el que se encuentra. Su vida puede parecer buena por un tiempo, pero ¿qué tan fuerte es realmente? Las tormentas de problemas eventualmente revelarán la verdadera naturaleza de su cimentación. Claro, y así es. Porque es precisamente cuando vienen los problemas a vuestras vidas en que somos probados. Bendito sea el Señor. Y especialmente en el matrimonio, iglesia. Bendito sea el Señor. Amén. Porque recordemos lo que estuvimos estudiando en las clases anteriores. Bendito sea el Señor. Que teníamos una falsa expectativa de cómo íbamos a llevar nuestra relación de pareja con nuestro cónyuge. Pensábamos que la relación iba a seguir siendo como la de noviecito una vez que llegamos al matrimonio y resulta que no es así. ¿Por qué? Porque son dos caracteres que se juntan, que vienen de dos realidades distintas y de maneras de ver la vida distinta. Bendito sea el Señor. Y cada uno a su manera cree que lo que piensa es mejor que la otra idea. Y para evitarnos todo ese problema de quién tiene la razón, entonces démosle la razón al único que tiene la verdad, la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Por eso todo hay que llevarlo a la palabra, amada iglesia. Bendito sea el Señor. Porque todos nuestros problemas se deben a que hemos estado viviendo a nuestra manera, a lo que a mí me parece, a lo que yo creo que es mejor para mi vida. Bendito sea el Señor. Pero en ningún momento invitamos a nuestro Dios para ser el Señor de nuestra vida, de nuestro matrimonio. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque lamentablemente, bendito sea el Señor, nos falta disipularnos en todas las áreas. Obviamente que no nacemos aprendidos. Bendito sea el Señor. Pero para tener un título hay que pasar por la escuela, hay que pasar por la universidad, ¿cierto? Para yo poder tener un buen matrimonio, yo necesito tener un discipulado matrimonial. Para yo ser un buen padre, yo necesito tener un discipulado de padre. Yo necesito pasar por esos discipulados para asegurarme de hacer las cosas bien para nuestro Dios y también, obviamente, para el beneficio nuestro y de nuestra familia. Pero tenemos que aprender a ser diligentes, iglesia, porque nadie va a venir a hacer la tarea por nosotros. No se titula quien no se esfuerce. Bendito sea el Señor. Obviamente que hay personas que transgreden la ley y por eso estamos llenos de corrupción. Pero de nada sirve colocarte un título que no te has ganado. ¿Por qué? Porque tus frutos van a hablar por ti. Bendito sea el Señor. Porque de nada sirve también tener un título de médico cuando no ejerces bien la profesión. Bendito sea el Señor. Porque tenemos que ser elocuentes con lo que hablamos, con lo que predicamos. Realmente poner por práctica
lo que predicamos, es lo que nos va a dar la autoridad. Bendito sea el Señor, amén. Por eso nuestro Cristo tiene toda autoridad, porque obviamente Él vive todo lo que dice. Bendito sea el Señor. Por eso que a quién le vamos a creer. Bendito sea el Señor, al hombre o a Dios. Al hombre que es un ser imperfecto o a Dios. Por eso es que usted y yo no podemos guiarnos por la psicología de este mundo. Porque la psicología es hueca. Te ayuda, sí, a entender muchas cosas, pero al final no te da una solución. Te brinda un diagnóstico, pero fracasa, bendito sea el Señor, en la solución. Porque el único que da solución a nuestra vida es el arquitecto de nuestra vida, nuestro Dios, que sabe cómo debe tratar con cada uno de nosotros para ser transformado, para ser renovado y para que realmente a Cristo sea formado en cada uno de nosotros. De manera que tengamos una vida como Dios le agrada, apartada de este mundo, diferente, una vida donde podamos verdaderamente dar frutos del Espíritu. Porque ¿quién no querrá tener a su lado a una persona llena de los frutos del Espíritu Santo? En estos días conversaba esto con mi mamá, ¿verdad? Porque hablábamos de las personas cuando ya se vuelven adulto mayor. Y resulta que los hijos tienen que honrar a sus padres, cuidar de ellos. Pero hay personas mayores que son tan insoportables que se vuelven una carga absolutamente pesada. Y entonces todos los hijos se la empiezan a pelotear a la mamá o al papá, porque son insoportables el carácter. Porque es muy fácil querer estar con alguien amable, con alguien servicial, con alguien que es de apacible, que es sencillo, que es manso. Eso es agradable a todos. Pero imagínate a alguien amargado, de mal carácter, volátil, irritable. ¿Quién va a querer cargar con una persona así? Nos volvemos una carga pesada, primero para nosotros mismos y también para los que nos rodean. Y obviamente que como cristianos viviendo de esa manera no convencemos ni a las moscas. Porque escrito está, por sus frutos los conoceréis. Amén. Eso es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bendito sea el Señor, porque si no damos fruto, entonces no podemos decir siquiera que somos hijos de Dios. Por eso es muy importante tomar en cuenta toda la palabra de Dios. Y allí el Señor nos habló. Bendito sea el Señor. Por su fruto lo conoceréis. Amén. Mateo 7, del 15 a 20, está esa versión de la palabra para el que lo quiera anotar y leer en algún momento. Es importante que meditemos mucho en la palabra de Dios. Amén. Entonces, mientras más frutos demos y más nos entreguemos y busquemos la llenura del Espíritu Santo, obviamente, amada iglesia, que seremos personas deseables, así como el fruto es deseable. ¿Tiene pasado por un árbol de fruto y usted ve ese fruto que se ve bonito y no le apetece? ¿Quién no le agrada un árbol que dé buen fruto? Bendito sea el Señor. Pero un árbol seco que ni sombra da,
Por eso es que nuestro Señor maldijo la higuera, porque no daba fruto. Y así son los cristianos que hablan y hablan y hablan de la palabra, pero no la ponen en práctica y por tanto no dan frutos. Y son como ese árbol seco que para nada beneficia nada, ni a uno mismo se beneficia. Entonces tenemos que cambiar, amada iglesia. Nuestros pensamientos tienen que cambiar, nuestro corazón tiene que cambiar, ese corazón de piedra tiene que ser quebrantado y Dios ha prometido darnos un corazón de carne y a darnos de su espíritu. Bendito sea el Señor y formar su reino en usted y en mí para ser de nosotros verdaderos hijos de Dios. Amén. Pero en nosotros tiene que haber esa disposición de querernos transformar por nuestro Dios. Amén. Prioridades en orden. Jesús nos dijo, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Por eso es que cuando, aleluya, en este ministerio nosotros enseñamos, mi hermana, que lo primero que debemos hacer es arreglar nuestra relación con nuestro Dios. Amén. Lo primero que necesitamos es ponernos a cuenta con nuestro Dios. Bendito sea el Señor, como pasó en el caso de Gomer y Oseas. Bendito sea el Señor. Y Dios da ese relato allí, pero profetizando también sobre su pueblo, de que lo llevaría al desierto y le hablaría a su corazón. ¿Para qué? Para que verdaderamente nos preocupemos y ocupemos por conocer al Dios que servimos. Porque puede que hayamos tenido muchos años en el Evangelio, pero realmente no conocíamos al Dios que servíamos. ¿Por qué? Porque no había una relación cercana con nuestro Dios. Bendito sea el Señor, porque realmente nuestro Dios no era la prioridad de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Porque ni tiempo nos tomamos de pensar en Dios a no ser por los problemas. Pero tenemos que ordenar nuestras vidas, iglesia. Eso es una demanda de parte de Dios que debemos ordenar nuestras vidas. Busque primeramente, amén, como una definición de término. Es una orden que siempre debemos seguir y nunca dejar de obedecer. La promesa es que si lo hacemos, todas estas cosas serán añadidas. Al interpretar todas estas cosas, debe considerar que este sermón, conocido como el sermón de la montaña, en la montaña, comienza en Mateo 5:1. El contexto inmediato, verso 31, habla de comida, bebida y vestimenta. Si Cristo se encarga de estas necesidades, si lo buscamos a Él primero, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas que necesitamos en nuestra relación matrimonial? Bendito sea el Señor. Y bueno, todos estos días el Señor me ha estado llevando a lo que es el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque el sermón que Dios dio en el monte, bendito sea el Señor, o en la montaña, como mejor le conozcan, bendito sea el Señor, habla precisamente de una nueva manera de vivir que el Señor estaba revelando a su congregación. Que de esta manera, de acuerdo a las bienaventuranzas, nosotros debíamos seguir nuestras vidas. Bendito sea nuestro Dios. Alabanza sea el que vive. Precioso nuestro Rey.
Y una de las cosas que el Señor habla después del Sermón del Monte es precisamente sobre el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor hacia el enemigo. Fueron temas que el Señor priorizó precisamente en el Sermón del Monte, porque Él primero habla de las bienaventuranzas, después habla de la iglesia como sal de la tierra, como la luz del mundo, habla de la ley, habla sobre la ira, sobre la conducta del hombre. Y después el Señor empieza a hablar sobre el tema del adulterio, sobre el divorcio, sobre los falsos juramentos, sobre el amor hacia los enemigos. Y todo esto habla de nuestra conducta humana, de cómo lo veníamos haciendo mal hasta hoy y cómo el Señor nos estaba mostrando una nueva manera de vivir, que ya no es la según nosotros, bendito sea el Señor, sino según Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Esto es importantísimo, mis hermanas, mis hermanos, que lo aprendamos. Y no solamente que lo escuchemos y escuchemos, no, como escuchamos todas las enseñanzas y qué bonitas los decretos y las oraciones y qué poderoso, pero ya se queda ahí en una emoción. ¿Por qué se queda en una emoción? Porque no la aplicamos en nuestras vidas. De nada sirve que hoy el Señor, aleluya, nos libere de alguna opresión en este momento y nosotros no perseveremos en practicar la palabra. Vamos a necesitar que nos liberen todos los días entonces. Cuando Jesús dijo claramente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sabe qué nos liberta verdaderamente, iglesia? Cuando nosotros empezamos a poner por obra la palabra en nuestras vidas. Empezamos a ser distintos. La ira se va de nuestras vidas. El afán se va de nuestras vidas. La ansiedad se va de nuestras vidas. Todo eso se va. ¿Por qué? Porque estoy ocupada en cumplir los propósitos de Dios para mi vida, para mi matrimonio, para mis hijos, para mi trabajo, para todo. Porque Dios tiene un plan para todo y un mandato para todo. Solo que tenemos que ser diligentes y aplicarlo. Y si lo doy por fe, mis hermanas, es tan bonito cuando nosotros empezamos a tener un carácter según Dios y estamos y el ambiente laboral se hace agradable. El ambiente familiar se hace agradable. A medida que nosotros somos transformados en nuestro carácter, nuestra relación social con las personas cercanas se vuelve agradable. Las personas quieren conversar contigo, quieren estar cerca de ti. Porque ¿quién no quiere tener una persona pasible cerca? Una persona bondadosa cerca, una persona amorosa cerca, respetuosa, amable, sincera, colaboradora. ¿Qué hombre no querrá tener una mujer como la de Proverbio 31, una mujer virtuosa? Por eso es que el proverbio dice, aleluya, que el que encuentra esposa alcanza el bien y la benevolencia de Dios. Aleluya. El que encuentra esposa. Ay, mi hermana, esa palabra es bellísima. Proverbio 18:22. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor, dicen algunas versiones, para ponerlo más adornada. Pero no cualquier esposa está hablando la palabra.
Allí el autor está hablando de una mujer conforme al corazón de Dios, obviamente. Una mujer llena de los frutos del Espíritu Santo. Una mujer que habla menos y actúa más, de acuerdo a la palabra. Que se somete totalmente a la voluntad del Padre. Y como está sometida a la voluntad del Padre, entonces se puede sujetar a su marido, al jefe, al pastor y a todas las personas que Dios pone por delante. Se puede sujetar, ¿por qué? Porque está sometida a la voluntad de Dios. Porque son dos cosas distintas, hay que tener esto bien en claro. Al único que nos sometemos es a Dios. A las autoridades nos sujetamos, puestas por Dios. Porque todo es de acuerdo al fundamento bíblico que nos ha dejado nuestro Padre para aplicarlo a vuestras vidas, mis hermanitas amadas, mis hermanos. Es importante que empecemos a ordenar nuestra vida, pero de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Alabanza sea el que vive, precioso y maravilloso nuestro Dios. Alabanza sea el que vive. Siempre me acuerdo que el primer, bendito sea el Señor, alabanza sea el que vive. La primera enseñanza que dicen que estudiamos conjunto con mi esposo, haciendo una célula, la palabra que el Señor nos regaló, el afán y la ansiedad, Mateo 6, a partir del verso 25. No os afanéis por vuestras vidas, que habéis de comer, ni que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Y continúa la palabra hablando, bendito sea el Señor, sobre el afán que precisa nuestras necesidades humanas, porque aquí habla en términos humanos, amén, de lo que comemos, de lo que bebemos, y que sin duda es uno de los mayores problemas que confrontamos en el matrimonio. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Porque la vida no es color de rosa tampoco. Hay que esforzarse. No siempre estamos arriba, muchas veces estamos abajo. Por eso es que cuando nosotros vamos al acta matrimonial, nos hacen juramentar que en la salud, que en la enfermedad, que en la abundancia, que en la escasez. Y bueno, ahí decimos un sí acepto, pero bueno, sin imaginarnos lo que viene adelante. Porque ciertamente llegan esos días de la escasez. Ay, Dios mío, y qué es complicado se vuelve la situación cuando la nevera está vacía. Ay, santo, bendito sea el Señor. O cuando hay que turnearse en la madrugada porque ¿quién atiende al niño, el bebé? Porque una cosa es vivir el romanticismo y otra cosa es confrontar los problemas, las responsabilidades. Y eso es lo que uno no toma en cuenta a la hora de casarse. Porque somos seres muy emocionales. Pero Dios quiere que no seamos emocionales, Dios quiere que seamos racionales, que es diferente. Que entendamos que hay muchas cosas que vamos a tener que confrontar y necesitamos madurar sí o sí para poder asumir esas responsabilidades en nuestras vidas. Porque ¿por qué fracasamos? Porque no supimos cómo confrontar las situaciones que enfrentamos en nuestro diario vivir.
porque es más fácil pegar 4 gritos que sentarse a pensar y meditar por un momento antes de hablar. Bendito sea el Señor. O de echarse la culpa uno al otro antes que asumir nuestra propia responsabilidad. Y ya esto no puede seguir pasando. Amén. Tenemos que aprender a confiar primeramente en nuestro Dios y a también ser diligentes, porque un cristiano tampoco puede ser flojo. La palabra de Dios es clara, primera de Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos y sobre todo para lo de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y si no vamos al caso de la mujer virtuosa, nos vamos a dar cuenta que ella también proveía para lo suyo. Era una muy buena administradora de los recursos del hogar y además contribuía para los gastos de la casa. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque recordemos que el matrimonio es un compañerismo. No podemos dejarle la responsabilidad a uno y al otro. La responsabilidad hay que asumirlo entre los dos. Y tiene que haber ahí un equilibrio, porque si no hay un equilibrio, entonces se va a crear una gran fisura, porque la injusticia trae quebranto. Y Dios nos manda a vivir una vida justa. La justicia tiene que ser nuestra prioridad. Bendito sea el Señor, porque nosotros tenemos que amar la justicia, así como nuestro Dios ama la justicia. Bendito sea el Señor. Y todo tiene que tener un equilibrio para que no se venga abajo la relación, tiene que haber un equilibrio. Y por eso es importante que aprendamos, conozcamos cada día más de la palabra de Dios, nos llenemos del conocimiento de Dios y el Espíritu Santo nos da esa sabiduría, nos pone aleluya, bendito sea el Señor, la solución en el momento, en cada circunstancia, cuando aprendemos a depender de Él. Bendito sea el Señor. Qué bonito será ese día cuando nuestro esposo llegue con una carga a casa y nosotros tengamos las sabias respuestas. Bendito sea el Señor para generar un ambiente de armonía. Bendito sea el Señor. Que seamos como la bienaventuranza que dice pacificadores. Que sepamos cómo apaciguar las aguas cuando se vuelvan turbias. Porque la sabia respuesta aplaca la ira. Cuando empezamos a llenarnos, por eso es que en este ministerio, hermana, no es casualidad que estamos colocando proverbios todos los días. ¿Por qué? Porque proverbio habla de la conducta humana. Bendito sea el Señor. Y como nosotros necesitamos volvernos a Dios y aplicar la palabra en nuestras vidas, una buena práctica es memorizándonos y estudiando una y otra vez proverbios, que es muy importante porque nos enseña a ser mujeres sabias que edifican su casa, a ser hombres sabios, sacerdotes de su hogar. Y toda la palabra obviamente en sí tiene un complemento. Pero Proverbio nos ayuda mucho al tema de cómo relacionarnos socialmente con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros suegros, con las personas que convivimos.
Nos ayuda mucho a trabajar en nuestro carácter. Bendito sea el Señor. Y obviamente que toda la palabra en sí es una suma de enseñanza necesaria para nuestra edificación. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Entonces, mi hermana, Dios quiere que cada día nos preocupemos y ocupemos para hacer su voluntad, la cual es sin duda agradable y perfecta. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Buscar a Dios y su reino debe ser nuestra prioridad como creyente y el cimiento de nuestras vidas. Recuerde, como esposo y esposa también somos ministros de Dios para nuestro cónyuge y enfrentamos el reto de hacer su voluntad en todas las cosas concernientes a la familia. La forma de lograrlo es poniendo los problemas de la vida en perspectiva y priorizando nuestras decisiones en base a lo que Dios dice que es importante para verdaderamente cumplir con los propósitos de Dios. Él y a través de nosotros debemos buscarlo diariamente, pues solo haciendo esto podremos obtener las fuerzas que necesitamos para lograr esta tarea. Amén. Y aquí estamos, con una plataforma abierta que nos permite buscar al Señor en todo tiempo. Pero tenemos que tener un equilibrio, iglesia, porque no solamente somos discípulas, también somos madres, somos hijas, somos abuelas, y no podemos descuidar la viña, que también es obra del Señor, por estar todo el día en la plataforma. No, mi hermana, porque los hijos también se están perdiendo dentro de la casa, como dice nuestro pastor en muchas de sus enseñanzas. No solamente tiene un padre ausente, sino también una madre ausente. Está en la casa, pero no está. Y en eso también estamos fallando. Y necesitamos, obviamente, que ponernos a cuenta con Dios con todas las áreas de nuestras vidas. Alabanza al que vive. Alabanza sea el que vive. Todos debemos estar de acuerdo en que es importante que un pastor tenga una fuerte, íntima relación con el Señor, para dar un ejemplo, ¿no? Esperamos que se levante todas las mañanas y pase tiempo estudiando la Biblia y orando, buscando la sabiduría y la dirección de Dios para liderar a su familia, a su congregación. Si él no hace esto, cuestionamos su dedicación porque sabemos que necesita el poder y la dirección de Dios para cumplir con sus responsabilidades. Es muy fácil poner esa expectativa sobre un pastor, para dar un ejemplo, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta considerarnos a nosotros mismos? Pues para Dios nuestra función como ministros de nuestro cónyuge, nuestra familia, es tan importante como la de un pastor con su congregación. Pues sí, mi hermana. Amén. Porque nosotros también tenemos esa responsabilidad de llenarnos con Dios, de llenarnos de Dios cada día. Bendito sea el Señor. ¿O será que acaso no es urgente que también nosotros busquemos de Dios diariamente? ¿Acaso no es necesario que construyamos en nuestras vidas un fuerte cimiento basado en la relación con Cristo, con nuestro Dios? La experiencia y la escritura nos dicen que si no leemos la palabra y oramos diariamente, nuestra naturaleza pecaminosa del pasado comienza a mostrarse, trayendo caos y destrucción a nuestras vidas. Es en nuestra relación con Cristo donde podemos obtener la fuerza y la sabiduría necesaria para glorificar a Dios mediante nuestra vida y nuestra familia también. Sí o sí necesitamos tener una relación sólida con nuestro Señor. Esto es prioritario para cada uno de nosotros, sus hijos. Amén. Bendito sea el Señor.
Ahora hablemos un poquito del fundamento débil. Problemas familiares. Ay, santo. Cuando vemos a la familia alrededor del mundo, podemos percatarnos de que se encuentran en problemas. Esto se evidencia en la alta tasa de divorcio, tristemente dentro de la misma iglesia. Y en nuestros hijos están matándose los unos a los otros, consumiendo droga, experimentando con el sexo y muchos se están alejando de la fe. Es triste, pero alrededor del 80 y 90% de los hijos están abandonando la fe de sus padres, las cuales le han inculcado una vez que llegan a la adultez. ¿Y por qué? Por no haber sido formado en un buen cimiento en la fe cristiana. En muchos casos esto es debido a la ignorancia, puesto que los padres están actuando sobre la base de la experiencia del consejo secular en lugar de seguir la verdad bíblica. Claro, es más fácil buscar consejo ajeno o experimentar según nuestras propias experiencias antes que buscar la dirección de la palabra y del Espíritu. Debido a que las parejas casadas y padres no se les ha enseñado a construir un fuerte fundamento en sus vidas, no pueden ejercer una influencia cristiana sobre su cónyuge e hijos. Atender a nuestra familia a nuestra manera y bajo nuestra propia fuerza puede alejar a nuestros cónyuges e hijos de Dios, absolutamente. Y de hecho eso es lo que más sucede. Bendito sea el Señor. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, una sencilla razón. Somos oidores, pero no hacedores de la palabra. Y es urgente que empecemos a vivir la palabra, amada iglesia, porque si no, vamos a fracasar una y otra vez. Y nadie quiere eso. Dios no quiere eso para nuestras vidas. Dios no quiere que estemos sufriendo. Así como ningún padre, aleluya, bendito sea el Señor, quiere que su hijo sufra y fracase. Y por eso se aseguró de darnos un manual, de entregarnos un manual de vida. Él, aleluya, nos dio un gran regalo, el Espíritu Santo, para que fuera nuestro compañero de vida, nuestra guía. Cada uno de nosotros tiene el mejor guía de su lado, el Espíritu Santo, solo que lo ignoramos y no lo hacemos parte de nuestras vidas. Tenemos que involucrarlo en todo. Para todo hay que pedirle asesoría. Para eso el Señor nos los ha enviado, para guiarnos, para orientarnos, para dirigirnos, para instruirnos, para consolarnos. No estamos para nada solos, pero actuamos como si estuviéramos solos. Y eso ya no puede seguir pasando, iglesia. Tenemos que invitar y involucrar al Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña a cómo conducirnos en todas las áreas. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Alabanza sea el que vive. Me agrada mucho un verso que ha atesorado y mucho más en este proceso. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 4 al 6. Sino al interno, el del corazón, en el incorrectible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en
aleluya, en otros tiempos, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pero ¿cuántos hemos aplicado esto a nuestra vida? ¿Cuántos nos hemos revestido de ese espíritu apacible? Bendito sea el Señor. Tenemos que trabajar en nuestros corazones, seguir las instrucciones del Espíritu para nuestras vidas, que obviamente están acompañadas en la palabra. La palabra de Dios dice que no podemos irritar a nuestros hijos, tratarle con aspereza. Y eso es un error que frecuentemente cometemos y ya no podemos seguir cometiendo. Porque nuestros hijos, mientras están pequeños, puede que se sujeten y vayan a la iglesia y canten corito y dancen y te reciban la palabra, por último. Pero sabes que cuando crecen y se vuelven adultos se dan cuenta de la hipocresía, porque mientras estamos niños, en nuestra inocencia no sabemos discernir las cosas, lo bueno y lo malo. Simplemente nos dejamos llevar por el más fuerte que nosotros, en este caso los padres. Creemos todo lo que nos dicen nuestros padres. Pero cuando vamos creciendo y nos vamos dando cuenta de cómo son las cosas en verdad, ahí es cuando se mete el enemigo, que el Señor lo reprenda y hace esguace con el corazón de vuestros hijos. Porque ellos se dan cuenta de la hipocresía. Bendito sea el Señor. Y es muy triste ir a predicar y encontrarme con jóvenes que no quieren recibir la palabra porque fueron hijos y son hijos de pastores, de supuestos cristianos. Bendito sea el Señor, que le dieron un muy mal ejemplo de la fe. Y entonces por eso que esos niños que una vez lo vimos cantar en el corito de la iglesia y tocar instrumento y hasta predicar con unción, los vemos en el mundo después. Bendito sea el Señor. Por eso no podemos ser hipócritas, iglesia. Al Señor no podemos burlarlo. No podemos vivir un evangelio solo de hablar y hablar y hablar. Tenemos que obrar en fe, tenemos que ser elocuentes con lo que predicamos. Tenemos que construir un hogar armonioso, un hogar pacífico, un hogar donde reine la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios. Alabanza sea el que vive. No podemos seguir siendo ignorantes de la palabra. No, tenemos y necesitamos volvernos urgentemente a nuestro Dios. Amén. A medida que nosotros trabajemos en nuestro yo, en nuestro carácter, en que empecemos en nuestra relación, mi hermana, esto es tan sencillo como a medida que tenemos una relación íntima con el Señor, diaria, aleluya, totalmente entregada, obviamente que el Espíritu Santo se va a glorificar en nuestras vidas, obviamente que los frutos del Espíritu se van a empezar a manifestar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso lo produce nuestra relación con el Señor. Amén, gloria al Señor. Entonces la intimidad como Dios obviamente que es una prioridad. Amén. Vamos a meditar un poco ahora en Deuteronomio 6. Amén. Moisés cumplió la voluntad de Dios al enseñarle a los israelitas lo que se esperaba de ellos una vez que entrara a la tierra prometida. Con estas instrucciones, Dios revela su corazón en cuanto a la relación personal que quiere tener con nosotros. Esta relación íntima con Dios es el fundamento, la fuerza de nuestra fe, en base a la cual construimos nuestra vida y nuestras familias. Amén. Y dice así la palabra de Dios.
Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor, su Dios, me ordenó que les enseñara, para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión, para que todos los días de tu vida, tú, Israel, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando cumplir, para que sus días sean prolongados. Oye, Israel, asegúrate de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques tal y como el Señor y Dios de tus padres te lo ha prometido. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán ¿en dónde? En tu corazón. Estarán en tu corazón. Amén. Los versos 3 y 4 comienzan con: oye, Israel, para enfatizar la importancia de escuchar la voz de Dios. Cuando sea que esa frase aparezca, el mensaje es: pongan atención. Dios realmente está a nuestro lado. Él quiere que tengamos éxito. La información de estos versos era esencial para que Israel sobreviviera como nación. Pero lo que Dios dijo en Deuteronomio 6 también es relevante para nosotros hoy día. Estos versos revelan verdaderamente que también son fundamentales para nuestro éxito como creyentes y ministros de nuestros hijos aún. Aleluya. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esto significa que usted demuestra su amor por Dios al escoger tener una relación íntima con Él. Pasar tiempo a sola con Dios es una decisión que debemos tomar a diario. Estar personalmente familiarizados con el Señor y permanecer en Él con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza significa la participación de todo su ser, cuerpo, alma y espíritu. Ay, santo, gloria a Dios. Reconocemos que nuestro cónyuge e hijo requieren de nuestro amor, pero Dios pide atención individual y tiempo. Si establecemos una amorosa relación con Dios y le damos el primer lugar en nuestras vidas, Él nos promete que nuestras otras relaciones mejorarán. Claro que sí. Por eso insisto, mi amada hermana, hermano, que mientras más nos relacionemos con Dios en la intimidad, más éxito vamos a tener en nuestras relaciones con nuestro esposo, con nuestros hijos, con las personas que nos rodean. Y eso es lo que nuestro Dios quiere enseñarnos, muy especialmente en estos tiempos. Amén, bendito sea el Señor. El verso 6 de Deuteronomio nos dice que las palabras de Dios deben estar primeramente en nuestros corazones. Esto no solo significa leerla regularmente, sino también obedecerla. Para ejemplificar a Cristo y enseñarles a otros, usted debe tener un conocimiento íntimo acerca de la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Eso combinado con la dependencia de la sabiduría y la fuerza de Cristo. Es el cimiento requerido para cumplir con la difícil responsabilidad de ministrarle a nuestros cónyuges y guiar a nuestros hijos hacia la madurez espiritual. Bendito sea el Señor. Amén. Es importante que definamos el término de corazón. ¿A qué se refiere aquí la palabra cuando habla de nuestro corazón? Bueno, esta palabra proviene del hebreo levad, que significa corazón, mente, persona interna, y del griego cardia, que significa deseos, sentimientos, afecciones, pasiones, impulsos, es decir, corazón o mente. El uso principal de esta palabra describe la completa disposición de la persona interna. Amén. Dios nos está hablando de, aleluya, de cómo somos por dentro o cómo debemos ser por dentro. Amén. Bendito sea el Señor.
Alabanza sea el que vive. Precioso y poderoso nuestro Dios. Y bueno, finalmente vamos a estar meditando en estos últimos versos bíblicos. Amén. Bendito sea el Señor para estar finalizando la enseñanza de hoy. Obviamente es importante que meditemos muchísimo en la palabra. ¿Qué dice la siguiente escritura sobre la palabra de Dios y lo que debemos hacer con ella? Salmo 119, 10, 11. Yo te he buscado de todo corazón, no dejes que me aparte, perdón, de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Aleluya, bendito sea el Señor. Cuán importante, amén, que las palabras de Dios estén en nuestros pensamientos. Recordemos que cuando la palabra se refiere al corazón, está hablando de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Amén. Pero lo estamos buscando de todo corazón. Estamos llenándonos del conocimiento de Dios y atesorando cada mandamiento para ponerlo por obra. Bendito sea el Señor. Este verso es muy importante, mis hermanas. Toda la palabra de Dios es importante, pero sobre toda cosa guardada, ¿qué debemos guardar? Nuestro corazón. En la siguiente escritura, ¿cuáles son los principios fundamentales que enuncian? ¿Qué principios puede adquirir de esta escritura que lo ayudará a ser un mejor cónyuge? Deuteronomio 30, 14. A decir verdad, la palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¡Ay, santo! A decir verdad, la palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la cumpla. Recordemos, mi hermana, que lo que sale de la boca es porque abunda en nuestro corazón. Si nosotros estamos llenos de Dios y llenos del conocimiento de Dios, de su palabra, ¿qué va a salir por nuestra boca? La palabra, mi hermana. Palabras de sabiduría. Palabras apacibles. Palabras que son espíritu y son vida, que van a surgir un buen efecto, no solamente en nosotros, sino en quien se la decretamos, se la damos. Principalmente en las personas más cercanas, como en el caso de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. Qué hermoso sería y será ese momento cuando de usted y de mí lo que salga de nuestra boca sea palabra de Dios. Pero no palabra de Dios para manipular ni para acusar, porque para eso ya tenemos el diablo, que el Señor lo reprenda. No podemos ser contribuidores de él, ya lo fuimos por mucho tiempo y eso ya se tiene que acabar. Ahora nosotros somos ministros de Cristo, no del enemigo. Por tanto, yo no puedo ir, porque eso ya se llama necedad, a predicarle a mi esposo dándole en la llaga. Porque no es sabio eso. No es bonito para un hombre que una mujer lo esté mandoneando. Mira, vístete, anda para la iglesia porque si no te vas a ir para el infierno. ¿Será que es sabio eso? ¿Será que es el Espíritu hablando a través de nuestros labios con esas palabras? Tú que sí que eres mal padre, vale, tú no sirves para nada. ¿Será que es el Espíritu hablando allí? Por eso es que tenemos que guardar lo que hablamos. Tenemos que guardarnos, mi hermana, de cómo hablamos, de cómo nos expresamos. Salmo 37, 31. En su corazón habita la ley de Dios, por eso sus pies nunca resbalan. Ay, santo. ¿Será que es la ley de Dios lo que está en nuestro corazón? Porque si Dios dice que no resbalaremos, es porque no resbalaremos. Salmo 48. Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de mí. Aleluya, bendito sea el Señor. Esto es maravilloso, mi hermana. Bendito sea el Señor. Amén. Cuando verdaderamente empezamos
a vivir la palabra de Dios. Cuando en nosotros se ven esos frutos del Espíritu, esto es hermoso. Amén. Pero tristemente muchas personas dentro del cuerpo de Cristo nunca han sido discipulados en la verdad que la intimidad de la intimidad con Dios, el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Esto es proporcional a la cantidad de esfuerzo que ponemos en buscarlo a Él. Eso requiere de pasar tiempo estudiando su palabra, orando y conviviendo con otros creyentes, como lo hemos venido haciendo en Yael, de hecho. La palabra discipulado indica que un cristiano o varios, quizás más maduros en la fe, se han propuesto ayudar a otro a desarrollar intimidad con el Señor. Sin una guía, el camino puede ser difícil de entender y seguir. Bendito sea el Señor. Y aprovecho esta oportunidad para invitarlos, mi hermano, a que me acompañen en los discipulados. Aprender la palabra de Dios nunca está de más. De hecho, la palabra de Dios dice que el que sepa mucho, hágase como el que no sabe para que aprenda más. Bendito sea el Señor. Y bueno, gloria a Dios que también la estamos grabando para poder también escucharla en el momento que se pueda, porque obviamente manejamos muchos horarios. Pero esto es importantísimo y es parte de nuestra formación cristiana y del fundamento que debemos tener para que nuestra restauración sea un hecho en nuestras vidas, amada iglesia. Porque hay muchos que reciben el cónyuge, pero eso no dura. ¿Por qué no dura? Porque siguen en la arena. Y hasta que no estén fundamentados en la roca, no va a prevalecer el matrimonio, ni la relación de hijos, ni la relación laboral, ni ninguna relación, porque no hay un fundamento en la roca. Y de ese fundamento, aleluya, dependemos del éxito, depende del éxito de nuestras vidas. Amén. Quizás creemos, ¿cómo es posible desarrollar una relación con un Dios invisible? Y muchos quizás también digan, yo voy a la iglesia los domingos, hice la oración de fe, dejé de fumar y de beber y cambié algunos de mis malos hábitos. ¿Hay algo más? Sí, por supuesto que sí lo hay. Hay mucho más que tenemos que hacer, iglesia. Amén. Poner por obra todo lo que el Señor nos enseña a diario y que nos está enseñando a diario. Amén. Cada decreto que nuestro pastor Héctor nos trae casi que a diario viene acompañado de una enseñanza, viene acompañado de consejo, viene obviamente consejos de la palabra, enseñanza de cómo guerrear en el espíritu, aplicando la vida a nuestras vidas y también anunciando la favor de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de las personas que nos rodean, de las diferentes necesidades que nos rodean. Pero ¿cuánto estamos siendo hacedores? Porque hasta que no seamos hacedores, no vamos a tener un fundamento fuerte. Así que más que preocuparnos en que venga el cónyuge, en que vengan los hijos, en que vengan, no, preocupémonos más en ser formados en Cristo, en que estemos en el fundamento fuerte. Amén. ¿Por qué, iglesia, decimos esto y damos este consejo? Porque problemas vamos a tener hasta el fin de los tiempos. Hasta que nos partamos de esta tierra van a haber dificultades, iglesia. Es muy ingenuo creerse que no va a haber más problemas. Llegó el esposo, se restauró el hogar y ya está todo bien, ya no hay más de qué preocuparse. No, iglesia, tenemos un enemigo y el enemigo principal somos nosotros mismos. La carne, el pecado que mora en vosotros. Ese es el principal. Y si no nos lo sometemos viviendo en el espíritu,
obviamente que se va a levantar el viejo hombre, la vieja mujer va a resucitar y vamos a tener graves problemas. Entonces tenemos que asegurarnos de matar a esa vieja criatura todos los días ahí, bien crucificada, manteniendo una relación muy fluida con el Espíritu Santo. Amén. Llenándonos del conocimiento de Dios, manteniéndonos ahí a la brechita, bien juiciosita, bien disciplinada, buscando constantemente al Señor, pidiendo al Señor sabiduría. Cuando se presenten los problemas, aprendamos a respirar profundo. Respiremos profundo. Pidámosles en nuestra mente al Espíritu Santo, busquemos acá en el CPU de todo lo que aprendió en la palabra. Espíritu Santo, dame una palabra de sabiduría para hablar con este hombre, Señor, y no meter la pata. Espíritu Santo, respiramos profundo. Espíritu Santo, pon las palabras precisas y concisas para hablar con este hijo mío que ya me tiene un poco estresada. Hay que depender de él. Bendito sea el Señor. No es fácil, iglesia, pero no es imposible. Solamente que tenemos que aplicar la disciplina en nuestras vidas. Amén. Bendito sea el Señor. Así que damos gloria a Dios, gloria al Señor por este tiempo, por esta enseñanza. Amén. Ahí veo una manito levantada, mis hermanas, y bueno, les animo si tienen alguna consulta para aprovechar este últimos minutitos. Amén. Bendito sea el Señor y espero que esta enseñanza haya sido de mucha edificación para cada uno de nosotros. Amén. Dígame, mi hermanita Rubí. Dios le bendiga, hermanita, ¿verdad? Que estoy escuchando sus enseñanzas, que es de mucha ayuda para nosotras, ¿verdad? Que Dios me la bendiga mucho. Quisiera hacerle una pregunta, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de que el esposo, cuando no ha ido, no, aún vive en la casa, pero viene, como dicen, una vez, 2 veces a la semana, ¿no? Esto, y o sea, estamos en contacto cero, o sea, no, el contacto me lo ha puesto él a mí, no yo a él. Pero en este caso, por ejemplo, si uno quiera sacarlo, ¿estaría bien por completo de la casa? Bueno, mi hermanita, nuestro pastor, amén, siempre aconseja en estos casos que no seamos nosotros lo que reaccionemos y le digamos, vete, ¿no? Sino que esperemos mejor que sea el Señor el, el que ponga ese querer por el hacer, ¿no? No, aún en la persona, si es necesario que se vaya, bueno, el Señor se encargará de que se vaya y si el Señor por alguna razón quiere que permanezca allí, bueno, también que sea el Señor y que no sea nosotros. Yo creo que lo más sabio es pedirle dirección al Señor. Amén. Por ejemplo, en mi caso, yo doy mi testimonio, amén. En mi caso, yo lo consulté con el Señor, yo hice un ayuno de 3 días cuando me enteré de esta situación, hice el ayuno de Esther. Y yo le pregunté al Señor, o sea, que qué decisión debía tomar tomando en cuenta mi restauración personal, porque en ese momento tenía claro, estaba con esa, obviamente, esa firme convicción en mi caso personal, ¿no? Porque obviamente sí estaba en ese momento en el Señor. ¿Qué debía de hacer para trabajar en mi corazón? Y le pregunté al Señor si tenía que mi esposo hablar con él, que se fuera o no. Y bueno, el Señor me dio la luz verde y yo hablé con mi esposo y le pedí que por favor necesitaba que se fuera, pero porque yo necesitaba arreglar mi situación de corazón, ¿no? Necesitaba tiempo para que el Señor trabajara en mi corazón. Y obviamente teniéndolo acá en esa relación, no estaba siendo edificante en mi caso personal. O sea, para mi corazón no estaba haciendo, me estaba haciendo mucho daño.
Y por eso se lo pregunté primero al Señor antes de conversarlo con mi esposo. De hecho, tuvimos una conversación muy tranquila, muy tranquila, muy calmada. Yo, de hecho, lo ayudé a recoger sus cosas y cuando se fue, decreté una palabra sobre su vida. Obviamente no se lo dije a él, pero sí se lo dije al Señor. Señor, no se lo estoy entregando al enemigo, te lo estoy entregando a ti porque sé que lo que yo no logré, tú lo vas a lograr, porque no es en mi fuerza que va a ser transformado mi esposo, sino es en tu fuerza. Y bueno, declaré esa palabra sobre la vida de mi esposo el día que él se fue de la casa. Amén. Y he tenido paz con eso, mi hermana. No, nunca me he arrepentido de esa decisión porque en realidad mi proceso de restauración personal duró muy poco. Duró muy poco porque de ahí me metí con el Señor de lleno. Volví mi casa a un altar para el Señor. De hecho, antes de llegar allá a él, ya el Señor me estaba usando en muchos grupos, en las redes sociales que me llamaban personas de todos lados del mundo para pedir oración y orábamos de madrugada. Y bueno, muchas cosas hermosas empezaron a suceder en ese tiempo, porque el Señor a medida que me restauró a mí, me usó también para ayudar a otros. Y por ejemplo, yo tenía un talento en el tema de la poesía y mis escritos se hicieron famosos en otras redes sociales y de ahí yo empecé a conocer a muchas personas, ¿verdad? Y cuando yo llego allá a él fue porque el Señor me mostró una visión y después me mostró la oración del pastor, que tenía que comunicarme con este pastor y después me dio una visión de que él me había mandado para este ministerio a trabajar. Entonces siempre recibí como instrucciones específicas del Espíritu Santo, mi hermana. Por eso es que es necesario guiarnos por el Espíritu, porque cuando es el Espíritu todo produce paz. Toda decisión que tomemos en el Espíritu nos va a dar paz, mi hermana. Todo va a ser paz. O sea, ya no va a estar con esa cosa de que, de hecho, mi esposo intentó muchas veces manipularme y llegaba y decía que tú nunca tenías que haberme dejado salir de acá, que no sé qué, que tenías que... Y él me hablaba y como niño chiquito, pero yo sentía paz, porque yo sabía que esa decisión no la había tomado por mi cuenta y que él necesitaba también pasar su proceso para madurar también, sobre todo para volverse a Cristo. Amén, porque él tiene, uno de los problemas mayores que tiene él es que él piensa que él por su fuerza que va a lograr las cosas, no por Dios, porque Dios tiene un pequeño, como decirte, una pequeñísima responsabilidad en nosotros. Entonces, él no le da la gloria a Dios en el hecho de reconocer que todo lo que tenemos, lo que vivimos, es porque Dios así nos lo permite, ¿verdad? Entonces, yo sé que el trato de Dios con él es el trato de Jonás. ¿Por qué? Porque mi esposo era un evangelista y él se apartó de los caminos del Señor, empezó a vivir una vida para producir dinero, qué sé yo, y se apartó del plan que Dios tenía para su vida. Y bueno, de una de las relaciones... Sí, puedo también, lo que usted está diciendo, lo viví yo también con mi esposo, es verdad, se siente una paz. Para aportar un poquito algo, disculpen la que tienen la manito levantada, mi hermanita. Miren, mi esposo yo también le dije que se fuera. Hay casos que requiere que el Señor te lo permite y tú te metes con el Espíritu Santo. Y yo sentí una paz el mismo día que se fue, era el 24 de diciembre, en este año van a ser 2 años. Y ese mismo día yo estuve con mi hijo aquí feliz, con mis hijos. Yo no le di mente ni a mujer extraña, ni a él, ni a nada. Eso fue como que el Espíritu Santo de Dios me arropó. Yo no sentía nada y yo me sentía como que rejuvenecí, que tenía más paz y justamente lo que tengo ahora en mi hogar. Porque yo dije, si el Señor me lo va a traer, me lo va a traer restaurado. Y que esté en China, en Roma, si el Señor lo va a hacer, lo trae igual. Y me siento mejor con él afuera que adentro. Cuando estaba adentro, la casa se veía oscura, fea, pleito. Lo escuchaba hablar con mujeres extrañas. Yo vivía amargada, yo vivía con la cara con cabibajo. Perdí el contacto con el Señor por estar pendiente en él. Y ahora yo estoy totalmente dedicada a mi Dios, día y noche. Yo no veo la hora cuando salgo a la calle de volver a la casa para entrar en plataforma. Y también está en mi intimidad con él. Amén.
Ese es mi apoyo. Amén, mi hermanita Coloma, amén. Bueno, sí, es que es algo que el Señor nos pone. Por eso que digo, hermana, que no sean nuestras emociones, porque una cosa es empezar a pegar 4 gritos y sabes que no te quiero aquí, te recoges tus trapos y te vas y no sé qué. Una cosa es actuar en nuestra carne y otra cosa es actuar en la dirección del Espíritu. Por eso es que yo les digo que cuando mi esposo decidimos que se fuera, hablé con mucha paz. Yo le hablé con mucha paz, pero sí con mucha firmeza también. Oye, mira, las cosas están así y esto es lo mejor, tanto para mí como para ti, porque necesitamos sanar, ¿verdad? Entonces, todo se dio en paz. Y de hecho, hasta los momentos, mi proceso con mi esposo ha sido, yo lo considero que ha sido en paz. Amén. Porque tengo la firme convicción en que mi Dios sabe lo que hace y cómo lo hace. No me siento apresurada en nada porque los tiempos de Dios son perfectos. De hecho, a mí, por eso es importante la relación con el Espíritu Santo. Mi esposo al principio quería estar metido aquí, no sé qué, y en una de esas como que quiso volver, ¿verdad? Y yo le pregunté al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dijo que no era el tiempo, que si yo lo recibía en ese momento, esto iba a ser catastrófico, iba a ser peor que antes. Por eso es que hay que esperar los tiempos de Dios, no hay que adelantarse ni que atrasarse, no, Señor. Aquí tenemos que vivir conforme a lo que el Espíritu nos va guiando, conforme a la revelación del Señor. Recordemos que el proceso es para salvación de nuestras propias almas, de las almas de nuestros cónyuges, de nuestros hijos y de todos los que nos rodean, mi hermana. Dios está interesado más que nada en nuestra salvación. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es añadidura. Y Dios se tarda su tiempo de acuerdo a cada persona, porque el trato que Dios tiene en lo personal con nosotras no es el mismo que tiene con nuestro cónyuge. Cada persona es particular y cada caso Dios lo trata muy, muy personalmente de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Pero lo que sí tenemos que confiar es que con nuestras oraciones, con nuestros decretos, con nuestra búsqueda de Dios, cosas grandes están pasando en el campo espiritual. Y Dios es fiel, hermana. Dios es fiel, Dios es justo, Dios ha visto nuestras lágrimas, nuestro sacrificio, nuestras oraciones, nuestros ayunos, nada de eso va a quedar por tierra. Dios va a saber recompensar en su tiempo la lucha que hemos tenido en Dios y sobre todo porque nos hemos sometido a su voluntad, porque sabemos que la voluntad de Dios es la restauración personal y familiar. Porque Él dice su palabra que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Amén, mis hermanitas. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Tengo ya que despedir este tiempo. Amén. Buena Porque enseñanza, hermana Carlín. Wow, estoy maravillada. Amén, gloria aleluya. al Señor, mi hermanita. Vamos a seguir continuando con estas enseñanzas. Lo importante, mi hermana, como les digo, no solo oidores, hacedores. Amén. Tenemos que ser hacedores como así el Señor le agrada. Amén. Bendito sea el Señor. Así que bueno, vamos a despedir este servicio como acostumbramos, alabando al Señor. Amén. Regocijándonos en Él, mis hermanas. No se preocupen, amén. Pídale al Espíritu Santo, mi hermanita Rubí, si usted tiene que hablar, confrontar a su esposo y hasta pedirle que se vaya, el Espíritu Santo le va a dar paz en su corazón y va a poner y va a habilitar ese momento, ese espacio para tratar con tu esposo. Lo que sí, mi hermana, es que nada va a impedir la obra de Dios, amén. Dios va a restaurar nuestra vida, nuestro matrimonio, porque esa es su voluntad. No tanto porque es la voluntad nuestra, no, es porque es la voluntad del Señor, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanita Carly, ¿Sí? una ¿Sí? preguntita. Fíjese que yo estoy interesada en lo del ayuno con aceite. ¿Puede usted explicarme? Quisiera entrar como oí yo el otro día, anoche por la mañana, hoy por la mañana, es que de unas hermanas, creo que era la que estaban ahorita en ayuno, que, creo que era los martes, tienen hasta el orden para los ayunos. ¿Usted de Porque qué país, mi hermanita, es? Disculpe. yo soy de Guatemala, pero vivo aquí en Houston. Ah, ya está en Estados Unidos. Ok, Sí. entonces tiene Ujú, que irse por el horario de América, ujú, que son los martes o los domingos. ajá. Es importante, mi hermanita, que cuando lo haga esté en su casa, que no esté trabajando, mi hermana, porque
Este ayuno es precisamente para liberación y la idea es que vomite, que vaya al baño y que puedas estar examinando lo que está botando. Ok, Entonces, ok. por eso es recomendable que lo hagas ya sea el martes o el domingo, pero asegúrese que esté en su casita, ¿verdad? Sí. La primera recomendación. 2, obviamente tiene que tener la cantidad de aceite que ahí se instruye, ¿verdad? Que serían unos 354 ml, ¿verdad? Que es Ujú, equivalente a 12 onzas de aceite de oliva, hermana, oliva. ujú. Ah, ok. Tiene que ser de oliva, ¿amén? De oliva, ajá. Eh, Ajá, entonces nosotros esa oración para ministrar el aceite y el agua lo hacemos entre la plataforma los días martes de la hermanita Verónica, que entra de Ujú, 9 a 12 de Guatemala, ujú, y luego en la plataforma hermanita María, que está hasta las 3 de la tarde, hora ujú, Guatemala, se ujú. pasa el audio del agua. Del agua. Entonces, Ah, ok. a las 12 de la noche, por ejemplo, el lunes, a las 12 de la noche del lunes, usted entrega su ayuno normal, ¿verdad? Sin tomar agua, eso sí, no puede tomar agua ni comida después de las 12 de la noche del día Ok. anterior. Y Ujú, usted ahí le entrega su ayuno al Señor, le pide al Señor que sea Él liberando su vida, la vida de su cónyuge, ¿verdad? Porque ujú. este ayuno en particular es para liberación nuestra y de nuestro Ok, cónyuge también, ¿verdad? Cualquier perfecto. opresión que pueda ir por allí, cualquiera, qué sé yo, trabajo de ocultismo que Oh, pueda estar sí, sí, pasando. en él veo que Entonces, hay de eso, no, en él ajá, es lógico por ajá. lo que yo vi, porque estoy oyendo lo que dicen ustedes, cómo se ha ido sus pesos, y él, él no, él se fue inmediatamente encarregado sin que yo lo sacara, sin que yo le dijera absoluta, me he llenado mucho, créame, he aprendido mucho aquí porque él me culpaba, yo decía, pero ¿cómo si yo nunca le empaqué su maleta? Pues yo nunca le grité que se fuera, yo decía, pero ¿cómo si yo le decía al contrario? No, miran los niños, piensan los niños, no, mira, pues yo me porto bien, yo no hago, o sea, yo no fui esa mujer necia, yo, pero él con sus palabras me hacía culparme y la otra vez Mi hermana, entendiendo. eso es normal, obviamente, eso es normal. Mi hermana, recordemos que cuando no estamos con Dios, lamentablemente somos marioneta del enemigo, Sí, sí, ¿verdad? ujú, Y sí, obviamente que el enemigo puede disponer de nosotros cuando sí. no estamos Es en Cristo, cierto. ¿verdad? No, y yo Entonces, le preguntaba a Dios, no, yo le dije a Dios, Señor, tú sabes, y Dios me dijo, me hizo entender, no, que eso era pura basura el enemigo, que no me creyera eso, porque, y me llevó a donde, a que yo leyera la Biblia, y me llevó a donde que yo tenía que levantar mi autoestima, porque eso me lo estaba haciendo creer él, pero pues no era cierto, pues yo decía, pues ya de tanto que él me decía, pues sí, pero el Señor me llevó ahí a la Biblia donde dice, ¿verdad? Y a donde dice que uno debe ser cabeza y no cola para que lo pisen, porque pues él ya era así. Pero he visto eso que cuentan, que ustedes estaban diciendo, y pues en mi hogar no pasó nada así, o sea, absolutamente nada. Él solito tomó la decisión. Ahora dice él que yo fui, que porque no lo detuve, que se fuera, que por eso dice que yo fui que lo saqué. Y pues, ¿cómo? Sí, pues no, no es así, pues, pero pues hermana, es lo que que él ellos dice. están influenciados ellos obviamente están manipulados por el Sí, enemigo y ni y ellos dígame que mismos la se entienden mujer. lo que sienten. Sí, porque Así mire, que, la mujer 2 meses estuvo solo. Al mes, él llevamos 18 años de estar aquí en Estados Unidos. O imagínese, a los 2 meses que se separó de aquí, al 4 de julio ya estaba mandando a traer a la señora de Guatemala. O sea, ¿puede usted creer eso? Dígame, nadie va a mandar a traer a nadie que no conoce, que él solo por teléfono la conoció por foto. Se imagina, entonces, eso es algo que él ya tenía antes por teléfono. No, no es que la mandó a traer en el instante y que ahí la conoció. No, no, no. Nadie va a gastar un dinero desde allá para acá, es un dinero bastante, pues. sí, mi hermanita, Ujú. obviamente que las cosas del enemigo, las maquinaciones del enemigo son poco a poco. Él va creando ahí la cizaña y poco a poco va haciendo de la suya. Pero bueno, mi hermana, no nos meditemos en eso, Sí, meditemos sí. en la solución que está en Amén. Cristo y Sí, de que el amén, así Señor es. va a completar su Él lo obra va a en restaurar. nuestras vidas. Amén. Entonces, Ujú, mi sí, hermanita, eso, y entonces tiene que estar dispuesta para entrar a la plataforma de las 9 de la mañana para 9 de la que mañana. ahí le van a indicar para tomarse el aceite. O sea, no lo va a tomar Ahora. hasta que entre a plataforma. Amén. Ahora cuando me dice a las 9, fíjese que como hoy batallé a las 3, ya estaba yo lista porque yo siempre, siempre, antes de que él se fuera, estuviera o no le estuviera, está o no está, yo siempre he orado así. Entonces, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, pero la hora estaba cambiada, era 1 hora antes de Guatemala.
Ahorita, no, ahorita la hora de aquí de Houston es la misma de Guatemala. Entonces, he probado entrar a esa hora, pero todavía no hay nadie. Entonces, ¿cómo hago para entrar a la plataforma en el horario ahorita de aquí? Si dicen que es el de Guatemala, y a veces oigo que algunas dicen, no, pues aquí son las 6, faltan 6 para no sé qué horas, y que ya están hablando de las 6 de la mañana, y aquí son apenas las 4. Entonces, ¿cómo le hago ahí? No, mi hermanita, tiene que ver el equilibrio siempre nos basamos con la hora Guatemala. O sea, independientemente del país donde estemos, la Ujú. hora es Guatemala. O sea, por ejemplo, a las 9 de la mañana Guatemala para mí son las 12 del mediodía, hora Chile. O sea, tengo 3 horas Oh, pero yo me baso que yo sé que las 12 acá para mí son las 9 de la mañana las 9 de en la mañana. Guatemala. Oh, ok, ok, ok. Entonces, en Estados Unidos hay muchos sectores donde tienen una hora Sí, la antes, mayoría. Solo una hora Houston antes. queda cabal con Guatemala. Ujú, Ah, ya, entonces ahí ujú. ya estamos bien porque es la hora Guatemala, mi hermana, que va a Sí, entrar. Y de correcto. acuerdo al Entonces horario. ya dijo. Sí, y déjemele saber, por favor, mándeme los datos, cómo poner yo la ofrenda, por favor. Ok, mi hermanita, ahí lo vamos a escribir en el Sí. grupo, amén. Mándeme ahí sí todo cómo vi ahí que dice que en el Banco Industrial, Sí, pero no sé, ahí están sus datos del pastor y yo lo copié cuando me encontré la plataforma, pero como él no me contesta en WhatsApp, entonces por eso mejor mándeme usted todo, cómo va a ir todo. ok, mi hermanita, Ok, no hay problema. gracias hermana Sí. Carly, bendiciones, Dios me la bendiga y de verdad estoy muy contenta por este programa, por esta plataforma. Créame que ha aclarado muchas dudas de lo que pasó en mi hogar, de mi vida y estoy bien, gracias a Dios. Amén, mi hermanita. Dios les bendiga, Dios les guarde. Despedimos este Amén, tiempo y vamos a entrar con hermanita Mixa que ya mandó amén, su link. Amén. amén, amén. Bendito el Señor, precioso, poderoso nuestro Rey. Has tomado en tus brazos y me has dado salvación. En tu amor has derramado mi corazón. Sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Mi Rey, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un abrazo, amén.